Bienvenidos de nuevo y hoy tengo ganas de hacer una pequeña entrevista a Sonia Torres. Sonia Torres es una, bueno, es una magnífica amiga y organizadora, que ha organizado este fin de semana pasado un evento en Ibiza llamado el Día del No Tiempo, que estuvimos 33 personas en un barco, ¿no? Haciendo una serie de actividades que ahora nos contarás. Pero bueno, también quiero decir que Sonia es ibicenca, tiene 8 apellidos ibicencos, ¿no? Es nativa de aquí y que ha sido un placer colaborar entre islas, ¿no? Entre Mallorca e Ibiza, ¿no? Ibiza y Mallorca, que además, bueno, nos quedamos en su agroturismo consciente que luego nos contarás. Pero primero, Sonia, cuéntanos qué es esto de el no tiempo y qué es este evento que has organizado. ¿Mm? Vale, pues bueno, Monse, muchísimas gracias por proponer este encuentro y este compartir. Y este día, 25 de julio, el día fuera del tiempo, es según el calendario y el conocimiento maya, que ellos tenían un calendario que se regía según las 13 lunas eh, que tenemos a lo largo de un año o de un ciclo o de un anillo solar, como ellos decían. Eh, este Porque evento, 13 por 28 son 364. exacto, sí. Y los mayas se regían por este calendario, que es un calendario que, al ser con las lunas, está sincronizado con los ciclos de la Tierra. Así que es un calendario que va acorde y sincronizado con la Tierra. Entonces, este llamado me llegó, fue una canalización, una comunicación de la Tierra, por eso lo llamé la Tierra Llama. eh, con la Tierra y con Isis, tengo que decir, y llegó que era importante que sea en este día, el 25 de julio, un día fuera del tiempo, porque es un día que favorece ese reset o esa conexión que íbamos a hacer en Esvedra, que luego ya contaremos. eh, bueno, por ser un día digamos que el 24 de julio termina un ciclo solar y el 26 comienza el siguiente. Pero ese día queda entre ciclos, como un espacio, como dicen, como un espacio entre notas musicales, un espacio de silencio, un espacio de inspiración, donde se facilita armonizarnos con la tierra, donde también la tierra está muy cerca. Los mayas tenían mucho conocimiento astrológico y Sirio está muy cerca, muy directo a la tierra. Entonces ya hay allí una energía que A mí, facilita toda esta conexión. a mí Sí. me ha encantado, sobre todo el Día de la Tierra, porque lo primero que vi, no sé, vi que era el Día de la Tierra, no el Día del No Tiempo, porque creo que es tan importante esa conexión con la Tierra y tú lo has vinculado a Esvedra, que para quien no lo conozcan, porque no solamente nos ven Baleares, sino también nos ven en otras partes del mundo. ¿Qué es Esvedra? ¿Qué relación tiene Ujú. Esvedra? ¿Qué es? ¿No? Mm. Bueno, pues tal y como yo lo vivo y lo experimento, y siendo ibicenca, como bien has dicho, tengo una conexión muy profunda con Esvedra desde niña. Esvedra es un islote que está al oeste de la isla de Ibiza y que ha sido muy nombrado, muy citado, fotografiado por, por artistas, bueno, por muchísima gente que sienten realmente su campo electromagnético, que es muy potente. Entonces, es un portal de la Tierra, como muchos otros que hay. Podríamos decir también que es una antena, una antenita. Eh, Desde niña, bueno, por cuestiones del trabajo de mi madre, navegaba bastante con ella y íbamos mucho a Esvedra. Entonces, a mí siempre me han transmitido los marineros ibicencos de toda la vida y mi madre misma y así, muchas historias que hay relacionadas con Esvedra, místicas y así, ¿no? Y bueno, siempre tuve una conexión muy profunda. Pero en realidad fue el 11 de noviembre de 2011 cuando tuve una conexión mucho más profunda y directa con Esvedra, sin buscarlo y sin esperarlo, porque simplemente salí a la terraza de noche, recuerdas, a respirar un poco. Bueno, en ese momento no sabía que esto podía pasar, ahora ya es algo que sí que me es más familiar, pero
con mi campo energético, con el cuerpo energético, eh, tuve un viaje, en ese momento vivía en el norte de la isla, entonces mientras respiraba tuve un viaje a Esvedra, que estaba en la otra, en el lado opuesto de la isla, y ahí con mi cuerpo de luz me sumergí en las profundidades de Esvedra y conocí o tuve un contacto con el guardián principal de Svedra y su profundidad, donde me mostró una esfera de luz, una energía muy pura, que es eso que se siente cuando estamos simplemente visitando Svedra, yendo a meditar o a ver una puesta de sol frente a Svedra y todo el mundo siente como esa energía, bueno, pues aquí los turistas, mucha gente va y sienten que reciben como sanación o como un reiki muy potente o que tienen conexiones muy profundas. Bueno, pues me mostraban que es esa energía, que es una energía muy pura, que podría ser como equivalente a lo que conocemos como quinta dimensión, la frecuencia yo soy. Bueno, y que allí la estaban custodiando y bueno, me hablaron, me reconocían también desde niña de ir por allí en barco. Yo también tenía ese reconocimiento, ya que yo de niña me quedaba en el barco embelesada allí con Esvedra y claro, de alguna forma ya iba conectando. Y bueno, ese mismo día, 11 de noviembre de 2011, ya se me dijo que llegaría un momento en el que, a medida que en la superficie, aquí, digamos, en la Tierra, íbamos estando como humanidad preparados para ir recibiendo esa energía, llamémosle el yo soy, esa energía de quinta dimensión, esa alta frecuencia, mientras se iba como sutilizando, ¿no? Sabemos que la Tierra está en este proceso como de ascensión vibracional. Bueno, pues llegaría un momento en el que habría que ir ya más directamente y, como por decirlo de alguna manera, girar esa llave, abrir para que eso aflore, que es algo que la Tierra no puede hacer solo, sino que es algo que hacemos la humanidad, nosotros con ella, y a su vez con otros seres en otras dimensiones, ya que es verdad, es un portal interdimensional. Entonces, esto es lo que se pedía ir a hacer, que se facilitaba hacerlo en este día, fuera del tiempo, el 25 de julio. Bueno, mañana, que lo haremos a continuación en el vídeo, vamos a hablar con Natalia Astalia, que es una astróloga amiga tuya y la verdad que además, bueno, hubieron muchas sincronicidades para realmente hacer ese entrelazamiento cuántico entre las dos, ¿no? Y hablaremos de la canasta y de estos tiempos que hay, porque realmente sí que estamos en un punto, ¿no? De reset, de comienzo, ¿no? O sea, que este 25 de julio, día de no tiempo, ¿no? Ha sido muy sincrónico, ¿no? Totalmente, ha Pero, sido muy sencillo porque además yo no lo sabía, no desconocía, no soy astróloga, y sí que me gusta estar informada, pero al final esto a mí me llegó en los primeros días de enero, entre el 1 y el 9 de enero, y después cuando va llegando la fecha ves que astrológicamente todo acompaña también para ese momento y bueno, ahí nos damos cuenta de lo entretejido que está todo, ¿no? Y sí, una maravilla. bueno, vamos a hablar un poco más de ese viaje, porque fue una especie de viaje iniciático, ¿no? Sí. ¿No? Primero éramos 33, que eso es un número bastante también especial, ¿no? ¿No? Que es un número maestro. Y intentamos llegar a Esvedra, pero ¿qué ocurrió? ¿No? Sí. Sí. Estaba desafiante porque el mar, que no es nada común en verano, eh, según me dijo el marinero mismo, que hasta el día anterior habían tenido buena mar, pero el mar estaba justamente el viento soplando de manera de que ir a Esvedra se ponía complicado. Había otros lugares donde navegar, pero justamente para Esvedra eh, era más delicado. Eso sí que lo sentía clarísimo, le pregunté al marinero, ¿pero se puede llegar? Dijo, sí, sí, se puede llegar. Lo que pasa que va a ser desafiante en cuanto a que va a haber mucha ola y bueno, pues puede haber removidas y así. Y entonces, bueno, cuando un propósito así te llega, ¿no? Y te toma con esa fuerza, es verdad que hay una claridad de una dirección, ¿no? De qué hacer. Entonces dije, bueno, vamos. Fuimos hasta allí. El marinero nos llevó incluso un poquito más allá, cruzando el portal que está entre Esvedra y Esvedranell, porque están las dos islotes, está el islote de Esvedra y luego uno más pequeñito al lado que es Esvedranell. Eh, Llegamos a cruzarlo un poquito y dijo, ahora ya damos la vuelta.
Bueno, ok. Ahí tuvimos una breve conexión todos de saludar desde nuestro campo electromagnético al campo electromagnético de Svedra. Entonces allí ya quedamos en conexión y ya tomamos de esa energía y nos retiramos porque yo le dije al marino, ¿dónde podemos ir? Lo más cerca y que estemos bien, que vayamos a estar a gusto para realizar toda la conexión y las actividades y lo que queremos hacer hoy. Y dijo, vamos a ir a un lugar entre islotes, Saconillera, la conejera, entre la conejera y la isla del Bosque, Illa des Bosques, un lugar que está muy a reparo del mar, donde vamos a estar muy tranquilos, que se llama Saulleta, la ollita. Y a mí me encantó todo, me encantó la conejera, el nombre, la ollita, y bueno, y allí fuimos. Sí, porque alguien decía que era como, como la isla de los agujeros, de las madrigueras, y que había una similitud, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas y salía el conejo de la madriguera, o Sí, podría ser también ese conejo blanco de Matrix que hay que seguir, ¿no? ¿No? Que ujú, tenía mucha simbología, ¿no? O sea, que es algo también muy acuariano, ¿no? Muy, muy especial, ¿no? Ujú. exacto, sí, tenía toda esa simbología y sí. Y la isla de Saconillera exactamente le pusieron ese nombre porque, bueno, estaba llena de madrigueras y de conejos, que de hecho yo cuando era niña y navegábamos por allí, todavía si tenías suerte te quedabas mirando, podía cruzarte alguno, pero bueno, ahora a día de hoy no hay. Eh, pero bueno, sí, y desde allí, por eso hicimos también desde allí la conexión que nos llevó como muy directamente, como a través de un túnel, a conectar con Esvedra, también desde esas Sí, agujeros, ¿no? O madrigueras. Mm, sí, sí, dijimos, además es que fue muy bonito porque tú con los tambores, con Arminda, estuvisteis ahí llevándonos, ¿no? De una manera especial, ¿no? A sí, una especie de viaje que todos sentimos muy, muy vivamente. muy potente. Y la verdad es que también me chocó mucho que cuando íbamos en esa marejada, habían dos mujeres que cantaban. Una que era una especie de chamana que cantaba la diosa del mar y cada vez que cantaba se ponía todo mucho más activo. Y luego había otra chica, Andrea, que tenía una voz deliciosa y cantaba en euskera. Y cada vez que cantaba, el mar se calmaba. Eran como los dos polos, ¿no? Ah, sí, Montse, esto dices cuando íbamos hacia Esvedra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y sí, sabes que yo en ese momento entré como en un trance porque, bueno, había que llegar, el mar estaba, bueno, desafiante, entonces me senté en la proa, es la parte de delante, por siempre me lío, bueno, me Ujú, senté ahí, me apoyé y solamente podía mirar como al frente porque había una energía, sentía mucho a Isis ahí que iba como abriendo, como la punta de una flecha, que nos iba como abriendo el camino, porque hay que decir que el esto es importante, el camino que hicimos es nuevo y esto a mí siempre me llegó. Entonces, es nuevo, es un camino, es abrir un camino. Entonces, el camino no se ha hecho antes. Entonces, bueno, estábamos literalmente abriendo hasta donde se podía llegar ese día y entonces estaba en ese trance ahí. Y cuando empezaron las canciones me ayudaban mucho, me apoyaban muchísimo, pero no podía ni salir de ahí para decir nada, ni... pero dentro mío era como seguir, seguir, ¿no? Me hacían muy bien, sí. sí. Sí, bueno, además es que también hablamos de otra cosa, que claro, yo en el colegio a mí me enseñaron que Baleares tenía 7 islas, que eran Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, eh, Cabrera, Dragonera y Conejera, ¿no? Ujú. Entonces hemos dicho que bueno, que esa hermandad entre islas es algo que también que estamos empezando a hacer. A mí me hace mucha ilusión estar en Conejera, ¿no? Porque es una de las islas que en su momento, ahora creo que hay más, ¿no? Pero en su momento cuando yo estudiaba eran las que se decían, ¿no? Y Sí, además, me sí, habías pues tiene dado. una conexión. Y Además, luego, sí, cuenta, no, cuenta. sí, además que me estoy acordando que te apuntaste de las primeras, desde el inicio y hablamos por teléfono, o sea, hubo mucha conexión ahí, sí, ha habido una conexión así de islas. Es que sobre todo me llamó mucho la atención porque yo vi el Día de la Tierra. Luego dije, esto del no tiempo que es, ¿no? Pero vi el Día de la Tierra y como es tan importante la conexión con la Tierra, ¿m? Que además me acuerdo cuando hicisteis la meditación inicial, tú conectaste con el centro de la Tierra y dije, qué bien, ¿no? ¿Cómo hacer esa conexión? No, está bien, porque cuando estás en una vía un poco espiritual, bueno, pues tiendes a abrir, pero conectar con el núcleo de la Tierra, conectaste, ¿no? Me encantó, ¿no? Por la importancia de esa madre tierra, ¿no?
Sí, 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 exacto. Sí, porque era un llamado de ella, esto siempre, siempre fue así, ¿no? Este día lo que estábamos era diciéndole a la Tierra, estamos aquí como humanos para ti y contigo. Y es verdad que en la espiritualidad buscamos mucho esa alineación con el espíritu, que, que está muy bien y que hay que hacerla, ¿no? Entonces, y ahí también tendemos a salir, ¿no? Hacia el espíritu, pero luego es recordar que el espíritu ha venido a fecundar y anclar aquí en la tierra, en la materia, ¿no? Y que es desde aquí, desde el espíritu anclando aquí a esta presencia, desde donde vamos a manifestar y a crear toda esa realidad, esos cambios, eso que queremos anclar y materializar aquí, pues tiene que ser desde aquí, anclados en nuestra presencia y con la tierra. Entonces era un día para celebrar con ella. Mm. La verdad que fue delicioso, porque además había gente de, pues de todas las edades. Tuvimos además la presencia de Marilia, esta cantante tan estupenda que nos cantó, y ahora pondremos también alguna de sus canciones en el vídeo. Y luego hicimos un trabajo bonito, ¿no? Que cada uno ofrecía al mar, ¿no? A esa, los mejores deseos, ¿no? Lo que habíamos imantado en todo ese día, ¿no? Exacto, si pusimos una intención, cada uno con si había traído una semilla, una flor o algo de casa, o si no, bueno, habíamos dado un detalle también al inicio, un cuarcito a cada uno, entonces era también como esa ofrenda a la tierra, ¿no? Ese Ujú. pago también, ese darle y esa nuestra intención para ese nuevo tiempo, porque todo esto tenía que ver también desde esa red del día fuera del tiempo, con que al día siguiente iniciábamos un nuevo ciclo solar y ese nuevo tiempo. Hubo mucha conexión con todo el mundo, la verdad que fue muy especial. Sí. Y para ti, Sonia, una vez que ha terminado y que has metido tanta energía, tanto cariño y tanta generosidad, porque lo has hecho todo con mucho amor, ¿no? ¿Qué es lo que te quedas, no? Pues bueno, yo aún sigo, siento que sigo integrando la experiencia. Bueno, al día siguiente, claro, como llevaba desde enero, desde haber recibido este llamado, pues con él, con el llamado, con la idea, con materializarla y así, es verdad que al día siguiente sentí que se me aflojaba todo el cuerpo, como que hubiera soltado una estructura, todo y cansancio. El primer día, día y medio, dos, pero bueno, esto ya pasó. Una vez descansada, a mí sí que me ha quedado desde bajar del barco una, una sensación como de mucha paz dentro, de hecho está. Y, y sobre todo me he quedado mucho con la red, la comunidad que se formó, el, como los hilos que se fueron entretejiendo, las conexiones que se iban dando, que la gente me venía y me decía, ¿sabes que ella y yo somos? Bueno, eso me encantó. Y como la unidad y el gozo al que llegamos después del viaje también, porque el viaje fue un viaje iniciático, como tú dices, entonces tuvo, tuvimos que descender a las profundidades en un momento, además literalmente porque el capitán del barco nos dijo, baja, baja, descended al piso de abajo, porque ahí las olas ya se habían puesto, ahí el oleaje muy, muy tremendo, entonces allí pues hubo gente que tuvo que atravesar umbrales, ¿no? Y ahí nos estuvimos cuidando entre todos, siempre hubo mucho sostén y una vez pasamos esto, que ya llegamos a Sauyeta y a la conejera, el gozo, ese gozo sereno, pero de la misma presencia, ¿no? Esa presencia de todos eh, y esa unidad que se vivió. Siempre me había llegado a llevar el gozo y la unidad a Esvedra, pero realmente lo experimenté en el día, esa unidad co-creada entre todos y ese Sí, gozo. porque además es que, bueno, muy vicenco, ¿no? Para los mallorquines que somos más así, más tranquilos, pues era muy vicenco. O sea, llevaste una DJ totalmente, bueno, con una energía súper iluminada, ¿no? Que nos hizo Acuario bailar, ella, ¿eh? acuariana, Una acuario. acuariana que nos hizo bailar. Estaba Marilia, que nos hizo cantar con sus canciones. Estaba Joan, el fotógrafo, que ha hecho un reportaje maravilloso totalmente en el Don. Nahuel, que ha sido un coanfitrión. Romina, Judith, Arminda, yo no sé cuánta gente nombrar, ¿no? Porque el catering que fue fabuloso, bueno, estaba todo
al mínimo detalle, ¿no? Y no sé, me olvidaré de gente, pero la verdad es que fue maravilloso. Porque además yo tuve el placer de quedarme en tu agroturismo, que me sorprendió, fue también parte de la iniciación y del viaje, que tienes un agroturismo consciente. Cuéntanos qué es esto de agroturismo consciente, que es la primera vez que lo he escuchado. Sí. Bueno, sí, la verdad que el concepto me lo he inventado yo, digamos, es porque es Por eso no lo había escuchado nunca, pero es que vibra totalmente, ¿no? lo que quería crear, porque mira, Casa Morna es la casa de nuestros abuelos. Y vicencos payeses, o sea, mi abuela todavía llevaba el traje regional típico de la isla. eh, y bueno, heredamos mi hermano y yo la casa y la finca y la verdad que la idea fue de mi hermano hace unos años de mirar de obtener la licencia de agroturismo y la obtuvimos y yo sentí, bueno, realmente también me llegó en una primera luna llena de año, de enero, el proyecto de, como yo venía en este camino y así como aunar también, que también había estado turismo por otro lado, ¿no? Como aunar ahí los caminos y poder hacer un agroturismo consciente, pues ya que es un lugar que te facilita la conexión con la tierra también, ¿no? Que facilita, yo veo los huéspedes que vienen en verano que me lo comentan, cómo desaceleran revoluciones y cómo se recargan y de estar allí en la naturaleza. Entonces, vi esto, el poder hacer un agroturismo consciente, donde además de ya por el espacio en sí, el bienestar que te aporta la conexión con la tierra, poder ofrecer un tipo de actividades que nos lleven pues a la conexión con nuestra esencia, a, bueno, desarrollo personal. Mm. Sí, ¿no? Y también en el Don, porque cuando llegamos habían 20 chiquillos en la piscina, o sea que también haces como campamento de verano para ayudar a los padres a poder, ¿no? Crecer en otra cosa, ¿no? Porque, ¿mm? Y Sí, luego sí. también estuve en el laberinto, ¿mm? En el laberinto que creaste, ¿no? Que también te lleva a un espacio interior importante, ¿no? O sea que tiene muchos... El laberinto, está el hexágono, que es una sala hexagonal de madera con techito, que siempre también me llegó fuera esta geometría que integra el femenino y el masculino, y allí pues hacemos muchas ceremonias y actividades. Yo también soy facilitadora en constelaciones familiares, entonces las grupales las hago allí, el laberinto, y luego, como dices, en julio y agosto tengo un espacio de ocio infantil, las mañanas, de lunes a viernes, que hay, bueno, dependiendo del momento y la quincena, pero siempre alrededor de 20, entre 20 30 nenes y que es que a mí me encanta, que me dan muchísimo y son pura creatividad y presencia ellos y que están en el aquí y ahora, en el gozo y en la unidad, vamos. Qué maravilla. Pues nada, Sonia, solo agradecerte porque la verdad que ha sido un verdadero placer. ¿M? Quería aunar un poco la experiencia para compartirla, ¿no? Para, bueno, aunque mis seguidores son de astrología, también es bueno cada vez que hacemos un viaje compartir sobre todo el corazón, que yo creo que lo que me he llevado es una experiencia de corazón, ¿no? Contigo y con todos los demás, ¿no? Que nos habéis acompañado estos días y espero que lo repitas o que lo repitamos en Mallorca, también Claro. en las otras islas, ¿no? Ah, pues sí, pues encantada, claro que sí, vamos a unirnos entre islas y muchas gracias, Monse, por tus palabras, porque además, como en como en el papelito, la tarjetita que os di al llegar, eh, siempre me llegó que, era una navegación donde el timón era la fuerza del corazón y de esa unidad de todos, ¿no? Entonces, bueno, sí que muchos lo sentimos que fue un viaje de corazón, que nos quedó eso, esa fuerza del corazón ahí. Mm. De corazones unidos, porque bueno, ahora lo hablaré con Natalia, porque es el corazón de Leo que va hacia la unidad y la red de Acuario, ¿no? Que estamos en ese cambio de ejes, ¿no? Ya se lo hablaremos con Natalia mañana Qué ganas de verlo. y lo incorporaremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. Mm, Te mandamos todo un gran abrazo desde este canal y bueno, dejaremos también tus datos aquí abajo por si alguien quiere contactar o ir a ese agroturismo consciente o más información para tu siguiente evento del Día del Tiempo, si te animas a hacerlo. Vale, bueno, muchísimas gracias, Monse, y nada, hasta otra.
vamos ahora a esta segunda parte del vídeo porque voy a hablar con Natalia Australia, que es la astróloga de Ibiza, que iba a hablarnos de la canasta en este viaje. Bienvenida, Natalia. Gracias, Monse. Muchas gracias. Fue muy interesante porque, bueno, estamos en un momento fundador, que ahora hablaremos de todo ello, pero Natalia y yo todo el viaje estuvimos encontrándonos todo el rato, incluso cuando hubo esas marejadas coincidimos pasándonos los papeles, ¿no? Porque estábamos fatal para poder, bueno, pues evacuar, ¿no? ¿No? Sí, sí, Fue muy interesante, ¿no? Natalia, fue como un entrelazamiento cuántico que tenemos que vernos sí o sí, ¿no? totalmente. Nos cuidamos y nos unimos y luego al final del viaje descubrimos por qué. Sí, 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 sí. sí. Sí, es algo que yo creo que va a ser de estos tiempos, ¿no? De este que Acuario Leo, ¿no? En el que entramos, ¿no? Exacto. Que, que bueno, ¿nos quieres comentar un poco de la experiencia? Porque creo que a ti te toca de pleno, ¿no? Mm. Sí, a mí me toca de pleno realmente y cuando me propusieron, ¿no? Para hablar un poco del momento astrológico en el día este que compartimos, el día del no tiempo, fuera del tiempo. Sentí como, es que es realmente algo que me nace de dentro porque estoy viviendo a nivel personal, en mi carta astral personal, pues tanto el efecto de esta canasta, la famosa canasta de Barbó, como el cambio de nodos del eje nodal, creo que entró hace 2 días, si no estoy equivocada. Entonces, mucho movimiento interno que me impulsaba a poder hablar de todo esto realmente. Sí. Sí, porque Y bueno, además, claro, tú comentabas que se te pone la vida de revés, ¿no? Porque tus nodos están en Leo, el nodo norte en Leo y ahora pasa a Acuario. Entonces es como que tienes que mirar el mundo del revés, ¿no? exacto, total, sí, 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 total. Y yo que soy una energía de fuego, todo Ujú. fuego, sol fuego, ascendente fuego, luna fuego. Y realmente ahora me está moviendo mucho las otras energías de la carta, ¿no? El fuego se está transformando, está limpiando, que es un poco lo que está sucediendo ahora también con este cambio, ¿no? La transmutación que está habiendo con el cambio de nodos, de eje nodal, pasamos de un elemento al otro, ¿no? Y en este momento, claro, pasamos de agua a aire como nodo norte, pasamos de tierra a fuego como nodo sur. Y bueno, sí, es muy interesante todo lo que se está moviendo realmente. A mí lo que me gustó también mucho fue el día del no tiempo, ¿no? Como que era un momento de reset, de momento fundador, pero es que llevamos viviendo momentos fundadores, mira, desde febrero el, que tuvimos la conjunción de Neptuno-Saturno que no había pasado desde el Neolítico, en el grado cero de Aries. Tenemos ahora la canasta de Barbot, tenemos el eclipse como que para anclar, ¿no? El cambio de nodos. Es que son todos momentos como para iniciar una nueva humanidad o una nueva forma de vivirnos, ¿no? Totalmente. Además, esta famosa canasta que se está hablando en muchos lados, ¿no? Es que se dan los primeros grados de los signos. Tenemos a Neptuno en Aries, grado 4, Plutón en Acuario, grado 4 y Urano en Géminis, grado 4. Claro, es primeros grados igual a momento semilla, es momento iniciático, coincidiendo con momento iniciático de cambio de nodos. Y claro, todo para mí está algo muy, muy alineado, ¿no? Con este día que compartimos que para el sincronario maya es el momento de iniciar el nuevo año, ¿no? Entonces digo, todo está alineado, es algo que está siendo realmente muy, muy mágico. Se me ponen los pelos de punta cuando lo dices, porque es verdad que es un momento que, claro, podemos estar revueltos, pero es que es normal estar revueltos, ¿no? ¿No? Es que hay que vivirlo con naturalidad, los revoltijos, ¿no? que podemos tener. Exacto. Y justo esta canasta es que habla un poco de esto, ¿no? Porque al juntar las tres energías transpersonales, que claro, obviamente las vivimos a nivel colectivo, luego individualmente en cada carta puede haber una preponderancia, ¿no? de esos personajes transpersonales, pero
es evidente que estos planetas mueven el colectivo, ¿no? Y para mí como el eje es Neptuno, o yo lo siento así también, porque desde un nivel personal, para mí mi eje es Neptuno, ¿no? Y, y claro, Neptuno nos está hablando precisamente de esto. Neptuno en Aries, como tú muy bien has dicho, cuando se juntó con Saturno hace unos meses, hemos acabado el ciclo de Neptuno en Piscis para empezar una nueva espiritualidad, que suena como muy New Age, muy, ¿no? Son como frases tópicas, pero no, es que es muy real. Ahí hay una semilla muy potente de un inicio, de una nueva manera de hacer conexión. Si a esto le añadimos que está el nodo norte en Acuario, realmente tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el colectivo, cómo nos juntamos para plantar esta semilla. Más las influencias de Plutón y Urano, que no son poca cosa, que son muy, muy importantes y ayudan un montón con ese sextil que hacen a Neptuno. Mm. Sí, bueno, quiero comentarte dos cosas, pero es que he llegado tarde porque estábamos viendo la película de El Día de la Revelación, ¿no? De Spielberg, ¿no? Que no solamente es nosotros como humanidad, sino como mucho más con otras humanidades, ¿no? Quizás, ¿no? Que, bueno, cuando has dicho eso me ha venido pues toda esta película que estábamos viendo, ¿no? Que es muy sincrónico. Pero luego te quería hablar de, claro, del grado 4. El grado 4, porque no solamente están estos tres, sino también está Júpiter. Bueno, ya está saliendo, pero Sí, Júpiter y el día de la canasta también estaba la luna en Sagitario. en Libra, Entonces, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? ¿eh? ¿Puede ser, puede ser que fuese en Libra? Yo creo que era en Libra. En Libra, sí, no sé, en Libra. Y es que Mm. además, bueno, son como los personales que nos hacen resonar, ¿no? Que están como que nos resuenan, ¿no? Estos ecos colectivos que dices, bueno, son los grandes ciclos, pero claro, nos resuena o con la luna, porque te toca a nivel emocional, o con el Mm. sol, que también está pasando ahora, o el día del eclipse va a estar Venus en Libra. ¿M? Va a estar haciendo ese Ojo. pentágono, esa doble canasta, ¿no? Sí, ¿M? sí, sí. Que nos Sí, está movilizando, ¿no? Estos ecos, yo creo que de la canasta nos están tocando, pues, o la identidad, o las emociones, o el día del eclipse será las relaciones, nuestra capacidad de mostrar amor y empatía, ¿no? Venusina, ¿no? Mm, exacto. La vincularidad, que es tan importante también en este eje Leo-Acuario, aunque Acuario es una vincularidad colectiva, al mm, final es que está pidiendo este nodo sur en Leo, es la deja ir esa parte del ego que ya no sirve, deja ir esa parte del yo y conecta con tu ser, con el yo soy auténtico, porque es la única manera de abrirte al vínculo, ¿no? Abrirte a el vínculo de tú y yo y el vínculo de yo con el colectivo. ¿No? Desde el yo es desde donde aparecen el resto de vínculos, cómo se transforma todo eso. Sí, y sí, muy curioso que esté justo Libra en ese momento como protagonista también, ¿no? Con ese Venus que acabará de entrar en Libra, totalmente. sí, sí. No, es que el día del eclipse va a ser, bueno, va a estar la canasta bien vigente. Bueno, está Júpiter en grado 6, pero está conjunta con Mercurio, lo estaba mirando ahora, y está Venus también haciendo pues un pentágono, hace una doble canasta, hace un pentágono, una figura del pentágono. Y no solamente eso, sino además hace una cometa con el pequeño gran trígono, con lo cual creo que las relaciones, el amor, la forma de vincularnos es muy importante a nivel de lo personal, ¿no? No de los grandes cambios colectivos, ¿no? Mm, Exacto. Sí, 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 tenemos que soltar ese yo que no nos permite esa vincularidad. Llevamos esperando este pentágono, ahora lo pensaba, ¿no? Me acuerdo por el 2020, cuando empezaron los nuevos ciclos, porque fue cuando se unió Saturno y Plutón, marcando un nuevo ciclo, y cómo se hablaba de este pentágono que llegaría en el 2026. Cierto es que no se trata solo de estas semanas, esto es algo que ya se han ido haciendo aspectos, pues Urano y Plutón ya han ido aspectando en trígono el año pasado, si no recuerdo mal, y el año que viene seguirán haciendo aspectos, ¿no? O sea, esto es una cosa que se va a desarrollar en el tiempo
con lo cual marca un inicio prolongado, no es un inicio de, estas 2 semanas pasa todo. Lo que se puede vivir con mucha intensidad, yo creo, sobre todo por el tema del cambio de eje nodal y por el tema de los eclipses, porque los eclipses traen muchos movimientos evidentes para todo el mundo. Son momentos sí, de movimientos, de evolución que vienen de fuera y luego ya el movimiento está adentro, ¿no? Es un espejo, pero estos días se va a sentir con mucha intensidad. Sí, sí, Real. yo creo que hay que vivirlos un poco en recogimiento y un poco en conciencia, Mm, porque por lo menos aquí, no sé si en Ibiza, ¿no? Pero aquí en Mallorca es una locura, ¿no? Locura. Sí, 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 total. entonces me gusta por el símbolo sabiano, que es son estos grados que normalmente son fantásticos, te dan una información, sobre todo al que no conoce mucho de astrología, da la información del arquetipo. Y el símbolo fabiano del eclipse de sol son unas gallinas descabezadas y ebrias que intentan volar, o sea, como hay una especie de borrachera, ¿no? Y claro, Ya. si estás borracho no puedes apreciar estos aspectos tan luminosos, ¿no? Tan venusinos y tan especiales, ¿no? Mm. Sí, yo pienso mucho en la astrología védica, es Ah, tradición. Los días de los eclipses, ellos se meten en casa, se esconden, tapan todas sus deidades para que no les influencie, ¿no? O sea, tenemos, claro, el eclipse es algo como muy espectacular de ver, pero igual no somos conscientes de la magnitud del efecto que puede hacer eso en las personas, bueno, en las personas, en los seres vivos, ¿no? Y pienso mucho eso, en cómo culturas con mucha tradición astrológica, muy antigua, lo viven con mucha cautela, con muchísima cautela, ¿no? Como vamos a protegernos, vamos a proteger a todas las deidades de la casa. Y claro, ves aquí el espectáculo de vamos a juntarnos aquí, vamos a juntarnos allá, no sé hasta qué punto, ¿no? Aunque se quiera contemplar, porque para mí es algo bello estéticamente, mm, desde un lugar interno. Creo que es importante, ¿no? Que es desde un lugar con cuidado, con respeto, con cariño, ¿no? No, no es una fiesta irte a ver un eclipse, yo creo. sí, sí, Y, sí. Bueno, es que además eclipses he estado mirando el último que hubo en España, total, me parece que fue en 1900 y pico, o sea que realmente es algo que es único, ¿no? Mm. sí, Además, sí, bueno, total. ujú. Estaba viendo también, ahora estaba mirando un poquito, y empieza en Groenlandia, Islandia y después entra por España, ¿no? Y le escuchaba bueno, a una persona hablar de ello, dice que justamente son lo que Trump tiene en la cabeza, que es Groenlandia, España, o sea que realmente en los países también tiene mucha repercusión. El último Sí. así que fue total en Estados Unidos fue cuando hubo el cambio, ¿no? Que ganó Trump las elecciones y se polarizó mucho, ¿no? ¿Mm? Sí, Entonces, exacto. Dicen que realmente donde se vive el eclipse, la visión del eclipse total se ven muchos movimientos en esos lugares. También es verdad que yo algo que me encanta el tema de los eclipses. Cuando empecé con la astrología fue como, wow, es fascinante, ¿no? Y los eclipses tienen su duración, ¿no? Como sabrás, hay eclipses más cortos, hay eclipses más largos. De hecho, hubo un eclipse no hace mucho, creo que fue octubre del 2024, que se prolongó hasta agosto del 2025, porque hay que tener en cuenta que ese momento de oscuridad, en este caso el sol, ¿no? Es el que se oscurece y es algo que se ensombrece, o sea, necesita el sol, la identidad, el yo, ¿no? Ese ego, ese yo soy, necesita irse a un lugar de oscuridad para ir soltando lo que no es, para el replanteamiento, viene con un momento de introspección. Y hasta que no pasa un planeta por el mismo grado donde sucedió el eclipse, no se activa, es como que no quita esa capa de oscuridad, ¿no? Y algunos suceden muy rápido, otros son muy lentos, como este que te he comentado, que tardó un año, tardó un montón de tiempo, ¿no? En activarse, claro, durante todo ese tiempo, esa zona de nuestra carta
más si le toca algún planeta personal, está oscurecida, está en sombra, necesita estar para adentro. Claro, este eclipse, para mí lo más bonito es que quien lo va a activar primero va a ser Mercurio, que pasa a los pocos días pasa por encima de ese grado, pero es que después de Mercurio es Júpiter, que es como su octava mayor además, y Júpiter, que está siendo tan protagonista por haber entrado en Leo, justo que Leo es parte del eje nodal, ¿no? Entonces, que es el 3 de octubre, cuando pasa Júpiter por encima del grado del eclipse, ahí va a ser, o sea, momento de Júpiter vendrá con su velo, con su lupa, con su potencia, con su arco, con su flecha, con toda esa fuerza, ¿no? Esa dirección para desvelar hacia dónde nos tenemos que dirigir como individuos, porque la única manera de ir en el camino individual hacia el colectivo es precisamente eso, a sacar todos los velos, sacar todas las capas y coger toda la dirección. Para mí es muy potente que sea Júpiter precisamente. También supongo que como buena sagitariana, ¿no? Ese planeta me es muy, muy importante, muy familiar y me identifico mucho con esa energía, entonces creo que es como un regalo realmente. Marca la dirección precisamente que necesita este inicio de la nueva humanidad, con esta canasta que hablábamos, ¿no? Que marca un antes y un después. Y no es la canasta, es como tú has dicho, son varias cosas que han ido pasando en el cielo, Neptuno, Saturno, en Aries, son ciclos que empiezan, estamos en un momento desde el punto de vista astrológico muy, muy, muy nuevo realmente. fundador de algo nuevo, ¿no? Ujú. Creador de Sí. algo nuevo, sí. Y luego también yo estaba mirando los eclipses y fíjate qué curioso, que en el eje nodal anterior Sí, fueron 6 eclipses de luna, que todavía quedan 2 por pasar, y solo sí. uno de sol. Y claro, es como los eclipses de luna que son de preparación, ¿no? De preparación interior, y el de sol, Ujú. bueno, pues es más acción. Y ahora se invierte, ahora tenemos 5 solares y solo uno lunar. ¿Mm? Ostras, Es qué decir, curioso. es el Mm. momento, los solares son cuando ocurren acontecimientos externos, como que nos hemos tenido que preparar todo este tiempo para emocionalmente, como para vivir lo que va a acontecer exteriormente. No sé qué pasará, pero vamos, seguramente veremos acontecimientos externos que nos van a Qué movilizar bueno. interiormente, ¿no? Y tenemos que adaptarlos, ¿no? Qué bueno lo que dices, Monse, porque además, ¿no? Me parece muy curioso, muy en sintonía, que justo los eclipses de Virgo Piscis fuesen en una mayor proporción lunares, ¿no? Claro, el eje Virgo Piscis nos estaba hablando de esa parte mental de suelta el control, confía en tu emocionalidad, en tu intuición, o sea, es una energía bastante emocional, que es lo que se asocia a la luna, ¿no? Y ahora que la balanza cambia y va a ser más eclipses de sol que de luna, que es, como tú bien dices, más hacia afuera, se dé en este eje Leo-Acuario, que es el yo, pero el yo que irradia hacia los demás de Leo, y es el Acuario, el colectivo, la comunidad. O sea, me parece muy, muy en sintonía, muy sincronizado realmente. Sí. Tenemos 2 eclipses de luna más en Piscis Virgo, menos mal, para poder absorber y asimilar todo este Claro, fuego que viene, ¿no? para Pero acabar sí, de cerrar. serán Sí, tiempos interesantísimos, ¿no? O sea que sí. vamos, desde la astrología la verdad es que se vive todo como oportunidad, ¿no? Una oportunidad para integrar energías y para, bueno, pues si viene esto, pues si viene el eclipse, pues lo voy a vivir integrando bien ese pentágono, ¿no? Que hemos estado esperando, ¿no? Con una posición interior. Y luego el de agosto de Piscis, lo viviré con reflexión, ¿no? Claro, que es el último, ¿verdad? Es el que cierra la serie Virgo Piscis, este eclipse de final de agosto. Sí, Sí, sí. Ay, qué bien, totalmente. Natalia. Bueno, pues yo creo que hablaremos más veces porque siempre da Sí, gusto el sí, poder compartir, ¿no? Y no hacer, bueno, las comunicaciones así en solitario, ¿no? ¿No? sí, Y, y a sí, vernos. muy a gusto. Sí, sobre todo, ¿no? Lo que yo pensaba, como parte de, cuando pensaba en esta canasta, yo
¿no? Con este Neptuno en Aries que inicia y este Plutón que te invita a sacar las sombras y Urano con lo nuevo en Géminis, la comunicación. Digo, para mí que la astrología se está convirtiendo es un lenguaje, ¿no? Para los astrólogos, claro, pero está alcanzando a tantos lugares y hay tanta gente que entiende, que puede entender este lenguaje. Nos podemos empezar a comunicar pues con estos simbolismos que explican tantas cosas, ¿no? O sea, me parece maravilloso poder compartir estos vídeos y compartirlos con el colectivo usando este nuevo lenguaje que está muy, muy sintonizado con el momento que empieza realmente. Porque ese Neptuno en Aries también al final habla de eso, de cómo poder entrar en el colectivo, ¿no? Porque al final también Neptuno es el colectivo, es un colectivo, pero desde una forma de emprender, ¿no? De comunicar, bueno, me da igual quién me siga, yo voy para adelante, ¿no? Sí, Que bueno, totalmente. yo no tengo la casa 5, por eso me he puesto a hacer vídeos sin importarme muy bien, incluso hago canciones. Bueno, es que también me parece un momento muy, muy bueno, ¿no? Para entrar con pasión, ¿no? En las cosas que nos gustan, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, es un buen momento para, exacto, la pasión, el mostrarse y el irradiar conocimientos desde el corazón. Y Mm, quitarnos los personajes, ¿no? Quitarnos los personajes, los mm. roles, porque hay muchos roles que van a desaparecer con todo lo que, ¿sabes? Ya simplemente con la IA, pues ya el tipo de trabajo que hacías de la Excel y tal ya va a quedar sustituido, ¿no? Entonces, a ver en qué entramos, ¿no? Si entramos en Exacto. nuestra parte más espiritual, más consciente, más creativa, ¿no? Ujú, sí, que viene de la mano con esta famosa era de Acuario también, que no hay una fecha exacta de entrada, ¿no? Pero estamos en un tránsito de entrando esta era de Acuario, donde, exacto, hay que compartir con el resto de la humanidad y eso pasa por la autenticidad, por supuesto. Sí. Humanidad o humanidades, como yo vengo de ver esta película de Spielberg, También, sí. de la revelación, lo mismo hay humanidades con las que compartir, no solo Me la voy revelación. a ver. No me la he visto, me la voy a ver, sí. Bueno, querida Natalia, yo creo que por hoy, ¿sabes? Para dejarle un poco el espacio también a Sonia y a todos los que han organizado esto, ya yo creo que podemos cerrar. Pero bueno, ¿algún consejo que por tu parte para lo que queda de verano, para estos momentos? Claro, yo como consejo me cojo a esta energía acuariana a la que tenemos que ir, que al final lo que pide es una huida del drama, ¿no? Porque es, como he dicho, a los momentos de introspección, oscuridad, eso, querer crecer, pero no, todas estas contradicciones, para mí, no sé, diría recordar la objetividad acuariana de vive y deja vivir y huida del drama un poco, ¿no? Para todo lo que venga. Confiar, obviamente venimos de un montón de aprendizaje de Piscis que implica confía en el proceso. Mm, Todo está bien. Mm. Así que ese sería mi consejo realmente. Pues Sí. precioso, Natalia. Mm. Bueno, pues nada, te mando un abrazo desde Mallorca a Ibiza y seguiremos en contacto. Y que Estamos en lleves bien estas contacto. lunas. Sí. Ahí vamos. Un abrazo, Monse. Estamos unidos, muchos universos, el mismo destino. Estamos contigo, nos cuida tu fuerza de amor infinito. ¿Cuántas veces te he sentido? Una nube transparente para quien quiera verte avanzar.
mientras nos proteges de energías que nos quieren apagar. ¿Cuántas veces lo he sentido protegiendo mi camino? El cielo infinito, la carretera eterna, tus rayos dorados se dirigen a la tierra. Nos conoces bien y nos amas sin fronteras. Todas tus naves nos protegen y rodean, guardianes del amor de este planeta. Familia estelar de este planeta. Nada es comparable a la luz del universo entero. Nada es comparable a la luz del universo entero. Tenemos la llave, nuestra luz asusta la oscuridad. ¿Cuántas veces lo he sentido? Imposible olvidar. El cielo infinito, la carretera eterna, tus rayos dorados se dirigen a la tierra. Nos conoces bien y nos amas sin fronteras. Todas tus naves nos protegen y rodean, guardianes del amor de este planeta. Gracias por estar. Familia estelar de este planeta. Y en la calle más oscura dejaré de sentir tu luz brillar. La defenderé, aunque no me quede nada más. Háblame otra vez, sin palabras. El cielo infinito, la carretera eterna, tus rayos dorados se dirigen a la tierra. Nos conoces bien y nos amas sin fronteras. Todas tus naves nos protegen y rodean, guardianes del amor de este planeta. Gracias por estar. Familia estelar de este planeta.